Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Monsalvo. Bienvenidos a su programa de Ciencias Jurídicas. El día de hoy nos acompañará la maestra Katia Santaloaya platicándonos sobre los datos personales y su protección. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Lidia Monsalvo. El día de hoy les damos la cordial bienvenida a su programa de Ciencias Jurídicas. Me acompaña Katia Santaolalla, quien nos va a platicar sobre los datos personales y su protección. Bienvenida, Katia. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Lidia, por la invitación al programa Ciencias Jurídicas y con el gusto de platicar acerca de este tema tan relevante que es la protección de los datos personales. Si te parece bien, Katia, me gustaría iniciar esta plática preguntándote sobre el concepto de los datos personales. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales, Lidia, son aquellos datos que permiten identificar a una persona o la hacen identificable y que consisten en su nombre, que consisten en su edad, que consisten, por ejemplo, en su domicilio. Y, por ejemplo, también se pueden contener en distintos documentos, como puede ser su CURP, como puede ser su acta de nacimiento, y que podemos englobar en distintos rubros, que pueden ser, por ejemplo, los datos patrimoniales, los datos familiares, los datos financieros de una persona, por ejemplo, los datos que tienen que ver también con acerca de su salud. Es muy importante señalar que los datos personales corresponden a su titular, quien tiene el derecho o el ejercicio para decidir cómo se utilizan esos datos personales. Ahora bien, en el caso de los datos personales hay una clasificación, que son aquellos, por ejemplo, los datos que son sensibles, que tienen un tratamiento especial. Por datos sensibles nos referimos a aquellos datos que están relacionados a la salud de una persona. En estos días, por ejemplo, bueno, se tienen acceso a los datos que tienen que ver con enfermedades, por ejemplo, preexistentes de un titular, o que tienen que ver, por ejemplo, con el uso incluso de algún aparato que requiera la persona para su vida cotidiana. Pero también existen otros datos que son sensibles. Los datos que también consideramos sensibles son aquellos que tienen que ver también con cuestiones ideológicas. Con esto me refiero como a... religión y creencias. Exactamente, es correcto. Los datos que refieren a alguna preferencia, por ejemplo, incluso filosófica, política, alguna inclinación hacia alguna religión, exactamente, y otro tipo de datos que también refieren a la condición inherente de la persona. Me refiero, por ejemplo, a su tipo de sangre, por ejemplo, a también otro tipo de cuestiones, a lo mejor si tiene alguna enfermedad relacionada con pues con alguna cuestión, ¿no? Que de saberse esa información o de revelarse le podría representar incluso una situación de discriminación. Por eso es que se consideran datos sensibles. También tienen que ver, por ejemplo, aquellos datos que revelan la preferencia de la persona, del titular, por ejemplo, en cuanto a sus preferencias sexuales, ¿no? Entonces, esos datos sensibles van a tener un tratamiento especial para su ejercicio, del cual te platicaré más adelante. Ahora bien, es importante señalar que los datos personales pueden estar contenidos en distintos soportes. Por mencionarte algunos. Dependiendo de todo este abanico que me mencionas. Exactamente. Por decir algunos, tenemos que los datos personales se pueden contener en una fotografía, de forma visual, de forma también a través, por ejemplo, de una cuestión numérica, alfabética, gráfica y sonora, por ejemplo. También, por ejemplo, la voz que puede identificar a una persona. Entonces,
En resumen, los datos personales son aquellos que nos permiten identificar a la persona o que la hacen identificable. Del resto de la sociedad. Es correcto. ¿Y cuáles serían los antecedentes de estos datos personales, Katia? Pues yo te podría decir que los antecedentes más inmediatos los tenemos a finales de la década de los 70s, en los 80s y principalmente en legislaciones europeas, en Alemania, en Francia, en Dinamarca y en Luxemburgo. Ahora, ¿por qué se da, digamos, en esta época que te comento? Porque en esta época es cuando se da precisamente ese surgimiento de la transmisión, incluso transfronteriza, de los datos personales a través de las tecnologías de la información. Entonces ahí es donde empieza a surgir la necesidad de crear una regulación acerca de su tratamiento. Y supongo se va ampliando, porque ahorita con tanta tecnología, tantas plataformas, tenemos que ir cubriendo más estos datos de identificación, ¿no, Katia? Así es. Las nuevas formas de comunicación también tienen, surge la necesidad de recabar datos que nosotros damos de forma voluntaria, pero esto no implica que nosotros no debamos conocer para qué se van a utilizar esos datos, inclusive a través de plataformas como son, por ejemplo, redes sociales, o incluso ahora que estamos, valiéndonos mucho de las herramientas de comunicación que son, digamos, a distancia, que tienen que ver mucho con la recopilación de nuestros datos y los datos que nosotros estamos enviando. Claro, porque para ingresar a este tipo de plataformas y aplicaciones, uno introduce el nombre, a lo mejor a veces piden fecha de nacimiento, incluso hasta fotografía de alguna tarjeta, ¿no? Para hacer el cobro al ingreso. Así es, y en ese caso, por ejemplo, tú tocas un punto muy importante que es los datos que tienen que ver con cuestiones financieras. Esos datos que van a recopilar información del titular acerca de, vamos a ponernos el ejemplo de la cuenta del banco. Exactamente, a veces piden incluso la clave, pues también son datos que se consideran que van a tener un tratamiento especial. Por lo tanto, se va a requerir un consentimiento expreso. Sí, y creo que todos hemos escuchado o hemos estado cerca de alguien que ha sufrido este robo de incluso identidad, lo cual es desesperante y muy, muy grave, y me gustaría que siguiéramos andando en el tema después del corte. Regresamos con su programa de Ciencias Jurídicas. Katia, nos estabas platicando sobre los datos personales financieros. Así es, Lidia. Los datos personales financieros representan una responsabilidad para el que los está tratando, porque son vulnerables estos datos, hacen vulnerable a su titular, porque a final de cuentas, pues puede tener un uso que sea indebido, y por lo tanto, al momento de recopilarlos, se debe obtener un consentimiento expreso para su tratamiento. Pero no solamente eso, también se deben adoptar las medidas necesarias y suficientes para que durante su tratamiento estos datos estén bien protegidos o bien resguardados. Por lo tanto, sí es importante, Lidia, y yo les los invito, les hago la recomendación a que previo a dar esta información nos aseguremos que a la persona que se los estamos otorgando nos indique para cuál es su finalidad, y que nosotros sí demos el consentimiento expreso para ese fin. O sea, es decir, preguntar para qué en específico necesitas mi fecha de nacimiento, ¿no?
Sí, efectivamente. En realidad, cuando se recopilan los datos personales, de manera previa se debe poner a disposición del titular de los datos el aviso de privacidad para saber cuáles son los fines que se le van a dar a mi información. Y vemos, por ejemplo, el aviso de privacidad en todos lados cuando bajamos una aplicación, por ejemplo. La verdad es que la mayoría de nosotros ni damos lectura cuidadosa y nada más le damos acepto con tal de bajar la aplicación. Y supongo que en ese aviso de privacidad dicen los objetivos para los cuales están pidiendo los datos. Entonces es importante darle lectura, Katia. Es sumamente importante porque en el aviso de privacidad, en el momento que me están informando los usos y yo acepto, bueno, pues estoy dando mi consentimiento. Entonces debemos tener mucho cuidado, por ejemplo, si en estas finalidades inclusive estoy permitiendo que estos datos sean transmitidos a un tercero. Es decir, ya no solamente esos datos van a quedar, digamos, en posesión del particular al cual se los estoy otorgando, sino que este puede dar, digamos, transferirlos a un tercero ajeno a quien, digamos, se los estoy entregando. Por lo tanto, sí es muy importante, sabemos que con las prisas y a veces pues con la intención de querer acceder a un servicio o a la aplicación que nos interesa, pues no tomamos el cuidado de dar lectura a estos avisos, exactamente, y de repente nos llevamos alguna sorpresa de que alguien ya nos llamó de alguna otra institución. O nos mandaron un correo, ¿no? Es muy común. ¿De dónde salió este correo? Claro, por una aplicación que bajaste que pusiste el correo. Exactamente, y yo daría la recomendación principalmente en esta situación que estamos atravesando de la contingencia, en la cual, bueno, pues el comercio electrónico ahorita tiene mayor auge y que ahí es justamente donde se recopilan, por ejemplo, este tipo de datos personales patrimoniales, ¿no? Que son, ya lo decíamos, el número de la tarjeta, el NIP, etcétera, el banco, la cuenta. Tener ese especial cuidado para no llevarnos nosotros una sorpresa. Katia, y también me gustaría platicar sobre los diferentes tipos de datos que podemos dar. Sí, es muy importante saber los datos que nosotros requerimos dar al responsable del tratamiento. Y estos, digamos, tipos o estas finalidades se deben contemplar en el aviso de privacidad. Por ejemplo, vamos a hablar de una situación en la cual el titular requiere dar sus datos profesionales o académicos para acceder a un empleo. Él va, al momento de llenar la solicitud, proporcionar cierta información. También puede, por ejemplo, proporcionar alguna información, incluso hasta número de cédula. Exactamente. Okay. La CURP, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, por ejemplo, referencias, incluso hasta sus propias referencias. Y esos son los datos, digamos, académicos que se pueden obtener. Ahora bien, de los datos que son considerados sensibles y que te platicaba al inicio de nuestra charla, son aquellos que cuando nosotros, por ejemplo, accedemos a un servicio médico, llegamos al consultorio y bueno, lo primero que nos encontramos es que nos ofrecen un cuestionario de que va a ser nuestro expediente médico. Sí. Y justo en ese momento, pues nosotros estamos señalando pues nuestra edad, nuestra talla, nuestro peso, estamos señalando también las enfermedades que me decías, las previas. Exactamente, esos son datos, digamos, médicos sensibles, ¿no? Y bueno, pues básicamente, dependiendo de la finalidad para la cual se van a recabar los datos, podemos, digamos, hacer una clasificación. Yo hago mucho énfasis en distinguir los datos que son sensibles y que son, ya los decíamos, que son exactamente los que pueden causar en el momento que se dé un mal uso o un uso no autorizado por el titular, causar una afectación en la esfera más íntima de la persona. Y también... Claro, son datos que nadie quiere compartir. Exactamente.
Ahora, hay ciertas limitaciones respecto al consentimiento para dar esos datos y que incluso en estos días podemos ver por cuestiones médicas. Cuando, por ejemplo, una persona no se encuentra en una situación, digamos, consciente o en una circunstancia que le permita, a través de su voluntad, expresar su consentimiento para el manejo de sus datos, ¿no? Por ejemplo, clínicos los puede dar otra persona, ¿no? Una cuestión médica, de asistencia, de emergencia. Por ejemplo, ¿te refieres a menores de edad o discapacitados? Sí, y también vamos a, no sé, poner el ejemplo de una persona que en ese momento no está consciente, incluso llega en una emergencia. Exactamente, y que en ese momento no es posible obtener del propio titular el consentimiento para su tratamiento. Y que otra persona, sí, que el tutor o la persona, exactamente, un familiar. Exacto, que vamos casi siempre acompañados en una emergencia. Bueno, a veces. Exactamente. ¿Qué pasaría cuando llega una persona que no va acompañada, por ejemplo, tiene una emergencia? Sí, en ese momento, pues ellos tendrían que recopilar la información de donde la, digamos, de donde la tengan y posteriormente, bueno, de su IFE. Exactamente, exactamente, porque estamos hablando de una situación que no es normal, que corresponde a una emergencia y que va a ser una excepción a donde pueden jalar los datos personales. Exactamente, así es. Más adelante te puedo platicar también acerca del ejercicio para la protección de esos datos, que son los llamados derechos ARCO. Los derechos ARCO. Y también podríamos platicar de la legislación aplicable al tema. Así es. Eso lo haríamos después del corte, Katia. Gracias. Con mucho gusto, gracias. Regresamos a su programa de Ciencias Jurídicas con Katia Santolaya. Katia, nos estabas platicando de los derechos ARCO. Así es. Los derechos ARCO, bueno, que por sus siglas son de acceso, rectificación, cancelación y oposición, son pues de gran relevancia porque es a través de ellos cómo se ejerce el titular, cómo digamos tiene pues ese derecho para oponerse, para cancelarlos, para rectificarlos e incluso, ¿no? Entonces, estos derechos que están contemplados en la ley y también están contemplados en el reglamento, nos permiten, a través del aviso de privacidad, solicitar al responsable del tratamiento de los datos personales que sean, por ejemplo, cancelados, o también conocer qué tipo de datos tiene en su poder. Y, por ejemplo, esta cancelación, o que decías hace un momento, modificación de mis datos personales, si ya los di al bajar una aplicación o al ingresar en una plataforma, si yo los cancelo, ¿esto abarca también lo que mencionabas a terceros? ¿O hasta dónde es el alcance de la modificación y cancelación de estos datos personales? Sí, puede abarcar a un tercero. Yo debo estar consciente como titular que la cancelación puede traer aparejado que ciertos servicios pues ya sean limitados. Dejar de usarlos. Exactamente, que se dejen de usar, porque no solamente es que se dejen de utilizar a través del responsable de su tratamiento o del tercero al cual fueron transferidos, sino que también los deben suprimir. Esta supresión implica que los debe eliminar de sus archivos digitales o de sus archivos físicos, ¿no? Entonces, ahora, los derechos ARCO pueden ejercerse uno y a la par se puede, digamos, ejercer otro, es decir, no hay alguna... Como, por ejemplo, ¿en qué situación? Sí, por ejemplo, yo puedo ejercitar mi derecho de acceso a mis datos personales solicitando al responsable que me informe
qué datos tiene en sus bases, en sus archivos respecto a mi persona. Ese es el derecho de acceso. Entonces, en el momento que ya me informan qué datos tiene, yo puedo señalarle que algún dato, por ejemplo, es incorrecto y puedo solicitar ejercer el derecho de rectificación. Esto implicaría que se haga una corrección, por ejemplo, de mi nombre o de mi dirección, por ejemplo, en el caso, vamos a poner el ejemplo de un estado de cuenta, una cuestión así, donde solicito la rectificación. Ahora bien, en el caso de la cancelación de los datos, bueno, pues decíamos ya que era precisamente esta supresión y por lo tanto implicaría que ya se dejaran de utilizar, pero además que se destruyeran. Y en cuanto al derecho de oposición, implica para el titular solicitarle al responsable que los deje de difundir, por ejemplo. Que los deje de utilizar para Exactamente, fin. exactamente. Por ejemplo, su difusión, ¿no? Que los deje. Me opongo a que se continúen difundiendo Y mis datos. mencionabas también hace un momento el reglamento. ¿A qué reglamento te refieres, Sí. Katia, respecto a la legislación aplicable? Así es. A nivel constitucional encontramos la regulación en el artículo 6º constitucional que evoca precisamente la protección de los datos personales. También encontramos la referencia en el artículo 16 constitucional que de manera expresa hace el señalamiento acerca de los derechos ARCO. Y en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, nosotros encontramos la normatividad y los principios que van a regir el tratamiento de los datos personales. Esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares tiene su ley reglamentaria que, bueno, nos va a ahondar más sobre el mecanismo para acceder a esos derechos ARCO y, por supuesto, también al ejercicio que tiene el titular de su derecho en caso de que no sean respetados sus derechos. ¿Y cómo podríamos defendernos en una cuestión que se haya divulgado algún dato sensible, por ejemplo? Sí, aquí lo principal, y bueno, es muy importante, antes de, digamos, de ejercer a un procedimiento contencioso, que el responsable del tratamiento de los datos personales en el momento en el que de manera accidental, vamos a suponer que se dio una filtración de los datos, debe adoptar las medidas necesarias e inmediatas para mitigar esa situación, para mitigar ese daño. Y de forma inmediata le debe informar al titular que ocurrió esa circunstancia. Esto con el objeto de que el titular también adopte sus propias medidas para evitar que le represente un daño mayor. ¿Esta inmediatez tiene algún término en la ley? No, no tiene ningún término en la ley, simplemente nos refiere que debe ser de manera inmediata. Inmediata, en cuanto tenga el conocimiento del mal uso. Exactamente. Ahora bien, es importante señalar que a través del aviso de privacidad, que es el mecanismo a través del cual el titular ejerce sus derechos ARCO, yo voy a conocer la forma en que voy a contactar al responsable de tratamiento y voy a conocer el nombre del encargado, porque digamos que debe establecerse el nombre de una persona específica que va Persona física. Exactamente, del encargado. Y también voy a conocer si digamos, ejercicio de mis derechos lo puedo hacer a través de enviando un correo electrónico o a la dirección física, los requisitos, los datos y los tiempos digamos, de respuesta, que también están establecidos los tiempos de respuesta en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Ahora, si yo a través de este mecanismo que me da el aviso de privacidad no encuentro una respuesta adecuada o no, digamos, o no recibí una respuesta, también tengo el derecho como titular de acceder a una protección de datos personales a través de una solicitud ante el INAI. Bien, entonces, lo primero es de forma inmediata con la persona que le di mis datos personales y si no, entonces ya con el INAI. Así es. Y Katia, ¿cuáles serían las consecuencias de no proteger nuestros datos personales? A tu juicio, ¿qué es lo que estamos arriesgando? Bueno, esta pregunta es muy importante, Lidia, y yo haría hincapié porque a final de cuentas lo que estamos nosotros exponiendo
es precisamente nuestra identidad. Nuestra identidad, exactamente, que es, digamos, el derecho que nosotros estamos protegiendo. Por lo tanto, sí es importante conocer acerca de estos derechos y en situaciones tan cotidianas, por ejemplo, cuando nosotros, por señalar alguna cuestión, llegamos a un establecimiento y nos percatamos que estamos siendo videograbados. En ese preciso momento, ya se está haciendo un uso de nuestros datos personales. Faciales, incluso, totalmente de nuestra imagen. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí es importante que el responsable del establecimiento tenga un aviso de privacidad, por lo menos el simplificado, que nos remita después al aviso integral, pero que nos indique por qué está tratando nuestros datos y las finalidades. Por seguridad, etcétera, pero que lo tenga visible. Exactamente, entonces sí es muy importante tener siempre esto en cuenta y no arriesgarnos. Claro, pues muchas gracias, Katia. Fue un placer haberte tenido platicando con nosotros y la invitación se queda abierta para que regreses para seguir ahondando en este tema tan importante para todos nosotros. Este fue su programa de Ciencias Jurídicas. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.